Ella limpió el granero de su padre después de su muerte. El día en que se leyó el testamento de su padre, el mundo de Maya se derrumbó. Sus hermanastros blancos consiguieron las mansiones, los coches y la fortuna. Ella consiguió un granero podrido y risas en su cara. Pero cuando entró en ese silencio polvoriento, algo sintió que no estaba bien. El suelo crujió, el aire se movió y bajo el olor a heno y óxido, aguardaba un secreto que su padre dejó solo para ella. Antes de continuar, nos encantaría que hicieras clic en el botón de suscripción. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a ofrecerle historias aún más poderosas. Ahora, comencemos. El funeral olía a mentiras y tierra húmeda por la lluvia. Maya estaba sentada en la segunda fila, con las manos tan juntas que le dolían los nudillos. El ataúd de su padre reposaba en la proa, sobre una mesa de caoba pulida como un espejo, rodeado de gente que apenas lo conocía. La voz del pastor se desvaneció detrás del zumbido de susurros. Dejó la empresa a los chicos, ¿no? Alguien se rió suavemente, pensando que no podía oír. Después del entierro, la familia se reunió en el salón de la casa de campo. El abogado se aclaró la garganta y los papeles temblaron ligeramente en sus manos. Según el último testamento de Richard Thompson, todos se inclinaron hacia adelante. La primera línea se lee como un redoble de tambores sobre privilegios. La mansión, los viñedos, la flota de coches, todo a los hijos de su primer matrimonio. Su madre, pálida y educada, esbozó una sonrisa tan aguda que podía cortar el cristal. Luego vino la pausa y Maya Thompson. El abogado vaciló y sus ojos se dirigieron hacia ella, hacia la vieja granja y el granero adyacente. Silencio. Entonces la risa resonó en la habitación. Un hermano murmuró, «Supongo que ella se queda con el heno». Otro añadió, «Tal vez encuentre un caballo que se ajuste a sus necesidades». Las mejillas de Maya ardían, pero no dijo nada. Su madrastra se reclinó hacia atrás, juntando sus manos cuidadas. «Es simbólico», ronroneó. Siempre decía, «eras terrenal». El abogado intentó continuar, pero las palabras se le nublaron. Maya miró fijamente los papeles que tenía delante, de solo 2 líneas, firmados por el mismo padre, quien una vez le enseñó a plantar semillas y a contar las estrellas desde el mismo tejado del granero. Afuera, un trueno resonó en el valle. Se levantó en silencio, las patas de la silla raspando contra el suelo de mármol. «Tomaré lo que es mío», dijo con voz firme pero ojos húmedos. Nadie la detuvo. Al salir a la fría tarde, el olor a tierra mojada la golpeó con fuerza, como si la tierra estuviera enraizada. Tras ella, la risa regresó, amortiguada por las paredes como ecos de una vida a la que ya no pertenecía. Para cuando llegó a su coche, las primeras gotas de lluvia rayaron el parabrisas. Miró la escritura doblada en el asiento del copiloto, arrugada, manchada, pero innegablemente suya. Por primera vez ese día. Esbozó una leve sonrisa. «Muy bien, papá», susurró. «Veamos que me dejaste». El motor cobró vida con un rugido. Los faros. Atravesando el aguacero mientras conducía hacia el valle, rumbo al granero. Todos los demás lo habían olvidado. Para cuando Maya llegó al límite de la propiedad, la lluvia había amainado hasta convertirse en un susurro. La vieja casa de campo se alzaba entre la niebla como un recuerdo que se negaba a morir. El techo se hundía, las contraventanas colgaban sueltas, y la hiedra trepaba por sus costados como si intentara mantener el lugar unido. Aparcó cerca del granero, con los faros atravesando el campo embarrado. Al salir, el olor a heno húmedo, óxido y el tenue dulzor de la madera empapada en aceite la golpeó por primera vez. El mismo aroma que recordaba de las tardes de infancia, cuando su padre silbaba mientras arreglaba tractores y la dejaba alimentar a los caballos. Ahora, el silencio la oprimía como un abrigo pesado. Empujó la puerta del granero. Las bisagras crujieron. Una ola de polvo se elevó, arremolinándose entre los delgados rayos de luz grisácea de la mañana.
Las telarañas se aferraban a las vigas como encaje antiguo. Se quedó allí un momento, con los brazos cruzados, simplemente aspirándolo en una mezcla de pérdida, recuerdo y suciedad. Parece que nadie te ha cuidado en años, murmuró, con un suave eco en su voz. La escoba que encontró cerca de la pared estaba rota, pero aún funcionaba. Cada barrido despertaba fantasmas, sacos de pienso etiquetados con iniciales descoloridas, cubos oxidados, una linterna rota. Trabajó durante horas, con las mangas arremangadas y el pelo recogido con una vieja cinta que encontró en la guantera. Afuera, el cielo se despejó, revelando rayos de sol que hacían brillar el granero como una fotografía antigua. El sudor se le acumulaba en la sien. Tenía ampollas en las palmas de las manos, pero siguió adelante. En un momento dado, rió en voz baja. «Papá, me dejaste un proyecto, ¿verdad?» Al mediodía, se encontró mirando una viga deformada tallada con las iniciales RT y MT. La M minúscula era suya, grabada a los 9 años. Debajo, la madera se había astillado ligeramente, como si algo se hubiera desprendido. La tocó, sintiendo que cedía ligeramente, pero no presionó más. El sonido de neumáticos sobre la grava la sobresaltó. Ella se asomó por un hueco entre las tablas. Una camioneta blanca se había detenido. Su madrastra salió, tan perfecta como siempre, con pantalones planchados y gafas de sol, seguida de uno de los hermanos. No se acercaron al granero. Se quedaron allí, observando el terreno como buitres dando vueltas. «Que se quede con este basurero». El hermano dijo: «Mamá, ¿de verdad crees que papá quería dejarle algo que valiera la pena?» La voz de la mujer resonó nítidamente en el aire. Era sentimental. Siempre había creído que la compasión era una virtud. Maya se agachó tras una pila de fardos de heno, respirando con dificultad. Sus voces se fueron apagando a medida que se alejaban, dejando solo el sonido del viento golpeando las paredes del granero. Cuando volvió a ponerse de pie, algo en su interior cambió. La humillación que la había seguido desde la lectura del volante comenzó a endurecerse en una silenciosa resolución. Se secó el sudor de la frente y cogió una caja de herramientas oxidada de debajo del banco. Fue entonces cuando lo notó. Una de las tablas del suelo, cerca de la esquina trasera, estaba ligeramente levantada, desnivelada. Apretó la bota contra ella. Se movió. Un eco hueco respondió debajo. Se arrodilló, con el corazón latiendo con fuerza, y se sacudió la tierra. La madera se levantó fácilmente, revelando un pequeño compartimento. Dentro había una sola llave de latón envuelta en hule y una nota doblada y amarillenta por el tiempo. La desdobló con cuidado. La letra de su padre era inconfundible, firme y oblicua. Donde la tierra se encuentra con su espejo, la verdad espera a su guardián. Las palabras no tenían sentido, pero la tinta estaba lo suficientemente fresca como para parecer intencional. Se recostó en su asiento, sosteniendo la llave a contraluz. Su reflejo brillaba tenuemente en el metal. Por primera vez desde el funeral, su dolor se sentía diferente. No vacío, sino vivo, con un pulso de curiosidad que se negaba a morir. Se guardó la llave en el bolsillo, se levantó y volvió a mirar alrededor del granero. Miró de verdad. Esta vez, algo en el aire se sentía más pesado. Cargado. «De acuerdo, papá», susurró. «¿Qué estás tratando de decirme?» El viento soplaba a través de la puerta abierta, esparciendo trozos de heno sobre el suelo limpio, casi como una respuesta. Esa noche, el valle estaba cubierto por una capa de niebla plateada. La casa de campo gemía con cada ráfaga de viento, pero Maya no podía dormir. La nota ardía en su mente como un susurro que no podía silenciar. Donde la tierra se encuentra con su espejo, ella se sentó junto a la ventana, mirando la luz de la luna derramarse sobre el techo del granero. A las 2 de la mañana, ya había tenido suficiente. Ella agarró una linterna y la vieja chaqueta de su padre que estaba colgada junto a la puerta.
El suelo estaba húmedo bajo sus botas mientras cruzaba el campo y los grillos cantaban bajo y constantemente. Dentro, el granero estaba más frío que antes y su aliento estaba ligeramente vaporizado en el aire. Apuntó su linterna al suelo, sobre los fardos de heno, el banco de herramientas, el lugar donde encontró la llave. Ella notó algo que había pasado por alto antes. Una grieta fina en el hormigón debajo de un conjunto de cajas apiladas, lo suficientemente ancha como para parecer sospechosa. Empujó las cajas a un lado, con el corazón latiendo más fuerte de lo esperado. El sonido de la madera raspando resonó en el silencio. Arrodillándose, pasó los dedos por el borde. El hormigón quedó ligeramente levantado. Cuando presionó la palma hacia abajo, ésta se movió. La sección se levantó como un trapo, liberando una bocanada de aire viciado que olía a tierra y hierro. Debajo, unos estrechos escalones desaparecían en la oscuridad. Su linterna temblaba ligeramente en su mano. «Papá», murmuró en voz baja, medio asustada por la respuesta. Ella descendió lentamente. Las paredes eran de tierra, muy compactada, pero revestidas con tablas viejas. Las telarañas se aferraban a su cabello. Cada paso crujía suavemente bajo sus botas hasta que el túnel se abrió a una pequeña cámara subterránea, apenas lo suficientemente grande para que 2 personas estuvieran de pie. Su luz cayó sobre estantes llenos de cajas de metal, selladas y etiquetadas con la letra de su padre. El primero decía, Registros de cosecha 2009. Otro dijo, Registros de la compañía. Pero uno cerca de la esquina solo tenía una palabra. Maya. Se le hizo un nudo en la garganta. Ella quitó el polvo de la tapa y la abrió. Dentro había carpetas cuidadosamente atadas con cordel, fotografías antiguas y documentos sellados con el nombre de Thompson Holdings Limited. En la primera página se enumera la propiedad de la empresa bajo el accionista principal. Un nombre impreso fue Maya Thompson. Ella se hundió en una caja, los papeles temblando en sus manos. Su padre no la había olvidado. Él había escondido todo para ella. Debió haber sabido que alguien intentaría quitárselo. La siguiente carpeta reveló cartas, borradores de un fideicomiso, notas de reuniones y un dispositivo de grabación. Ella presionó play. Se oyó una estática crepitante. Entonces su voz llenó el espacio, suave y familiar. Si escuchas esto significa que no pude decírtelo a tiempo. La empresa es tuya, Maya. Lo construí bajo tu nombre hace años. Tu madrastra lleva meses intentando trasladar bienes. Esta era la única manera de mantenerlo seguro. Confía en el granero. Siempre se protegió lo que importaba. Se cubrió la boca y las lágrimas brotaron antes de darse cuenta de que estaba llorando. La voz continuó, cada vez más débil. Siempre fuiste tú el que tenía corazón. Sabía que encontrarías esto cuando más importara. Cuando la cinta se apagó, el silencio era ensordecedor. Ella se sentó allí, dejando que el peso de cada palabra penetrara en ella. Arriba, la primera luz del amanecer comenzó a filtrarse a través de las grietas de las tablas del piso, trazando líneas tenues en el techo de tierra. Reunió cuidadosamente los documentos en una caja y luego echó una última mirada a su alrededor. Había mapas, cajas fuertes, sobresellados, evidencia de años de planificación. Mientras subía de nuevo las escaleras, una extraña calma se apoderó de ella. Cada duda, cada insulto ante aquella lectura, cada risa, de repente tenían contexto. Su padre no la había desheredado. Él se lo había confiado. Cuando volvió a salir al granero, la luz del sol se filtraba a través de la puerta abierta. El polvo parecía casi dorado a la luz. Se secó la cara con la manga y susurró, «Fuiste más listo que todos ellos». No. Por primera vez desde que murió, lo sintió cerca, no como un recuerdo, sino como una tranquila certeza. Cerró la trampilla tras ella, guardó la llave en el bolsillo y miró hacia la granja en la colina donde su madrastra dormía profundamente, sin darse cuenta. Se avecinaba una tormenta, pero esta vez era ella quien tenía el mando.
Al amanecer, el aire olía a lluvia y óxido. Maya estaba parada frente al espejo de la casa de campo. Los documentos estaban esparcidos sobre la mesa junto a las sillas de su empresa. Cartas de transferencia, sellos notariados, todo con la firma de su padre. La realidad todavía me parecía irreal. Se sirvió café con manos temblorosas, observando cómo los remolinos negros se asentaban. Su teléfono vibró. Un mensaje de su madrastra. No te avergüences con tu pequeño granero. Nos reuniremos hoy con los abogados de la herencia. Maya sonrió levemente, deslizando los papeles en una carpeta de cuero desgastada. «¿Me conocerás?», murmuró. A las 10 de la mañana, la sala de conferencias del centro estaba llena de una tensión tan espesa que casi se podía saborear. Su madrastra estaba sentada en el centro de la mesa de roble pulido, rodeada de sus 2 hijos y un par de abogados. Los hombres saludaron a Maya con sonrisas educadas, del tipo que decía, «Tú no perteneces aquí». El abogado principal se aclaró la garganta. «Señorita Thompson, entendemos que usted está impugnando el testamento». «No es el testamento», dijo, colocando su carpeta sobre la mesa. «La propiedad», frunció el ceño. «Lo lamento». Abrió la carpeta y comenzó a colocar los documentos uno por uno, cada uno sellado y fechado. El abogado se inclinó y entrecerró los ojos. La sala quedó en silencio cuando se dieron cuenta de lo que estaban viendo. Certificados de constitución que nombran a Maya Thompson como accionista principal de Thompson Holdings. La misma empresa que técnicamente era propietaria de todas las propiedades, automóviles y activos de la familia. El rostro de su madrastra perdió el color. «Esto es absurdo», espetó. «Esos son falsificados». Maya se deslizó hacia adelante otra página. «No lo son. Estos son los sellos notariales originales del equipo legal de papá. Puedes comprobar las firmas». El hermano menor se burló. «Esto no significa nada», ya afirmó el tribunal. «Significa», interrumpió Maya suavemente, «que el testamento del que te reíste nunca fue la imagen completa. La empresa es dueña de todo y mi padre se encargó de ello. Heredaste títulos, no control». Por un momento, nadie habló. El abogado de la madrastra murmuró algo sobre una verificación y se excusó para llamar a un registrador. Maya se reclinó y observó la tormenta que se formaba en los ojos de su madrastra. «Esto fue obra de tu padre», susurró la mujer. «Él siempre quiso castigarme. Quería proteger lo que construyó», respondió Maya. «De la codicia». La puerta se abrió de golpe otra vez, esta vez con un empleado de la oficina de registro sosteniendo una impresión certificada. «Todos los registros confirman a la señorita Maya Thompson como accionista mayoritaria». El abogado tragó saliva con dificultad. Legalmente hablando, ella posee la participación mayoritaria en el grupo Thompson. Uno de los hermanos se levantó bruscamente, tirando su silla. «No puedes hablar en serio». Ella ni siquiera Maya lo miró directamente a los ojos. «¿Ni siquiera qué?», ella preguntó en voz baja. La habitación se congeló. Él vaciló, mirando a su madre, pero ella permaneció en silencio, su mano temblando mientras la presionaba contra su frente. El abogado principal exhaló. «Tendremos que honrar esto. Si no lo hacemos, la empresa podría enfrentar responsabilidad legal». Maya recogió sus papeles con calma, el zumbido del aire acondicionado llenaba el silencio. «No estoy aquí para ocupar sus casas», dijo mirando a los hermanos. «Pero esta familia hoy deja de ser la marioneta de tu madre». El rostro de su madrastra se contorsionó de furia. «Te arrepentirás de haberme traicionado». «Ya lo hice», dijo Maya, poniéndose de pie. Cada vez que me quedaba en silencio, ella se giraba para irse, haciendo sonar sus tacones fuertemente contra el suelo de mármol. Cuando llegó a la puerta, el mismo abogado que una vez le había leído el testamento gritó: «Señorita Thompson, su padre estaría orgulloso». Hizo una pausa, asintió una vez y caminó hacia la luz del sol. Esa noche, la noticia se difundió rápidamente.
La historia apareció en los periódicos locales. La voluntad oculta del granjero revela un aire secreto. La madrastra presentó una apelación, pero las pruebas eran irrefutables. Uno a uno, sus aliados se retiraron. En cuestión de semanas, la decisión del tribunal fue definitiva. Maya conservó la propiedad total. La empresa, la tierra y todos los bienes, todo bajo su autoridad. De pie nuevamente en el granero de su padre, dejó que las palabras calaran en ella. La justicia no rugió. Susurró. Pasó los dedos sobre la vieja viga tallada con sus iniciales. La madera ahora estaba cálida y viva bajo su tacto. Supongo que confiaste en mí después de todo, susurró. Afuera volvieron a retumbar los truenos, pero esta vez sonaron como aplausos. Semanas después, la lluvia primaveral ablandó los campos alrededor de la granja. La hierba había empezado a crecer donde antes el suelo se agrietaba, y el granero, el último regalo de su padre, ya no parecía una tumba. Su olor había cambiado. Menos polvo, más renovación. Maya pasó sus mañanas nuevamente limpiando la propiedad, esta vez con un propósito. Pintura nueva en las puertas, luz del sol inundando el loft, pájaros anidando sobre las vigas. Cada clavo que clavaba era como cerrar una herida que había estado abierta demasiado tiempo. Una tarde, un coche se detuvo. Sus hermanastros salieron. Sin trajes, sin arrogancia, solo caras tranquilas. El mayor le extendió una caja. Dentro estaba el reloj de bolsillo de su padre, pulido y limpio. Le dijo a mamá que lo había perdido. El más joven dijo suavemente: supongo que simplemente no confiaba en ella. Maya sonrió débilmente. Confió en que el tiempo mostraría la verdad. Se quedaron en silencio por un momento, mientras el viento soplaba a través de la hierba alta. Sin disculpas, sin discursos, solo comprensión. Cuando se alejaron, ella observó hasta que el auto desapareció detrás de la colina. El dolor en su pecho finalmente se alivió. Esa noche, se sentó en los escalones del granero, el mismo lugar donde su padre tomaba café al amanecer. El aire olía a tierra mojada y heno. Ella sostenía el reloj en su mano. Hace tic-tac, débil pero constante. No me dejó un granero, murmuró ella, mirando el horizonte arder dorado. Me dejó una prueba de que el amor sobrevive a la codicia. En lo más profundo de su ser, casi podía oírlo reír de nuevo, cálido, orgulloso y libre. Las puertas del granero crujieron suavemente con el viento, cerrándose al pasado y abriéndose a todo lo que había por delante. Si crees que la verdad siempre encuentra su camino a la luz, sin importar cuán profundamente esté enterrada, comparte la historia de Maya. Porque a veces lo que parece nada es la herencia que lo cambia todo.